En España, el 2000 se iniciaba con la victoria por mayoría absoluta del Partido Popular. Continuó el crecimiento económico iniciado en el anterior gobierno. Pleno crecimiento y la economía eh, estaba recuperándose de unos años, de una crisis anterior, de los años 90, y en ese momento había un crecimiento bastante importante, basado en dos pilares fundamentalmente: la expansión del crédito. Hubo una desregulación internacional bancaria y se permitió que más gente tuviera acceso a crédito y préstamos, con lo cual fluyó más el dinero y todo el mundo podía invertir más. Y además en España hubo una ley de suelo que permitió también poner más suelo en movimiento y construir más. Con lo cual se produjo un boom eh, un boom de construcción de viviendas, y mucha gente invirtió en ese momento en comprar suelo, en promover vivienda, y esto dio mucho trabajo porque la construcción aparte mueve muchos sectores. Yo recién había acabado la carrera y empecé a trabajar en una inmobiliaria, y recuerdo que absolutamente todo lo que se construía se vendía 2 o 3 años antes de que se construyera. Cualquier cosa que se quisiera empezar, el banco te lo financiaba. Este último periodo de gobierno de José María Aznar quedará marcado en su etapa al final por la participación de España en la guerra de Irak en el año 2003, las manifestaciones que se generaron contra la guerra de Irak. Lo primero que recuerdo es una imagen. La imagen de las estatuas de Saddam Hussein cayendo como una gran metáfora de su propio régimen. Lo segundo que recuerdo es un concepto, el concepto de armas de destrucción masiva. Esas armas que todo el mundo buscó y que no encontró nadie porque básicamente no existían, pero sí que sirvieron de excusa para una guerra injusta, supongo, como todas las guerras, pero sobre todo una guerra evitable, que le costó la vida a miles de jóvenes de los que nadie se acuerda y que no preocuparon nada más que a sus familias. Después también me acuerdo del no a la guerra, de las manifestaciones multitudinarias. De hecho, en mi existencia yo recuerdo 2 veces nada más en la que he sentido que la gente ha salido a la calle realmente convencida para protestar. La primera vez fue cuando el secuestro de Miguel Ángel Blanco por ETA, y la segunda vez precisamente esta, con las manifestaciones del no a la guerra. Y luego, por último, otra imagen para cerrar un poco el círculo. La imagen de la foto de las Azores, los 3 de las Azores. Blair, Bush hijo y Aznar. Y los atentados terroristas del 11 de marzo del año 2011 en Madrid. Una imagen que tengo en la memoria es la de unos padres buscando a sus 2 hijos que iban en un tren y no tenían noticias de ellos, recorriendo todos los hospitales con la esperanza de que estuvieran vivos, pero no fue así. El atentado del 11M, 3 días antes de las elecciones del 14 de marzo del 2004, influiría en el resultado de las elecciones generales, en la que se impondría José Luis Rodríguez Zapatero, del Partido Socialista, cuando las encuestas daban por vencedor al PP, aunque ya con Rajoy como candidato. Recuerdo perfectamente las elecciones del 2004 porque tuvieron lugar justo 3 días después del 11M. En España nunca había tenido lugar un atentado de tal calibre y el 11M supuso un antes y un después para este país en la manera de ver el terrorismo, de afrontarlo como posible diana o foco susceptible de ser atacado, y también desde el punto de vista político. Este hecho no cabe duda que fue el golpe de gracia para el gobierno de Aznar y el trampolín para Rodríguez Zapatero. Zapatero llegó al gobierno sin esperarlo, por sorpresa, fruto de los acontecimientos de esos días.
Durante 3 días las televisiones ofrecían prácticamente las 24 horas imágenes de los atentados, de los trenes con las víctimas, de historias contadas en primera persona por los supervivientes. Y no cabe duda de que la pena y el dolor tiñeron a toda la ciudadanía del país. Al mismo tiempo, el gobierno, presa del miedo, se empeñaba en negar la autoría yihadista y defendía férreamente que había sido ETA. Ese hecho fue el que hizo que el dolor del pueblo, el dolor de los españoles, se convirtiera en rabia, y los españoles castigaron al gobierno con su voto. Al atentado de Madrid seguirían después otros en Londres, en París o más recientemente en Barcelona. En julio de 2005, una vez terminados los últimos exámenes en la universidad, mi mejor amiga y yo cogimos un avión para ir a Londres. Era un día importante porque ese día daban la capitalidad de los Juegos Olímpicos de 2012 y Madrid había llegado a ser finalista. Pero al llegar a Londres eran ellos precisamente los ganadores, así que pudimos ir a Trafalgar Square a vivir la celebración, aunque no fuese para nosotros. Al día siguiente, al salir a la calle, el ambiente era totalmente diferente. La gente corría, había muchísimas sirenas de policía, coches de bomberos, ambulancias pasando, pero nosotros no sabíamos lo que había pasado. Así que preguntamos. Y en el metro habían estallado 3 bombas, llevándose por delante la vida de 50 personas. Durante esta legislatura de Aznar se produjo también el hundimiento del Prestige en las costas de Galicia. Recuerdo la inmensa marea negra manchando hidrocarburos pegajoso miles de kilómetros de costa. Desastre ecológico, toda la costa manchada, aves marinas con las alas pegadas por el fuel, mamíferos marinos impregnados de petróleo muriendo por hipotermia. El desastre económico, la flota pesquera y los mariscadores gallegos viendo perder su forma de vida en un momento. Y también recuerdo la movilización de voluntarios para limpiar la costa. La solidaridad humana que despierta en las catástrofes. Cientos de personas con monos blancos manchados de petróleo quitando el chapapote que llamaban con pala. Hasta un mes después de que se hundiera el barco no se formó un comité científico asesor. Estuvieron diciendo además, que es lo que también me llamó la atención, pues afirmaciones sin base científica, como que no se iba a producir una marea negra, que no llegaría jamás a la costa, que cuando se hundió la presión del agua y las bajas temperaturas harían que no saliera el fuel del barco. Todo eso no tenía ninguna base científica. Además, que no informaran a la población que estaba haciendo labores de voluntariado que el fuel, ese hidrocarburo, emite gases que son cancerígenos. La gente no tenía información, no se les dio.